Pero yo no podría decir que a partir de este momento me consideré una persona creativa o me dejé de considerar una persona creativa, fue siempre un ida y vuelta, pero antes eran más los momentos en los que no me sentía una persona creativa, porque como fui alguien que estudió sistemas, estudió informática, está esta estigmatización de que las personas de informática somos cuadraditas. Entonces yo me comí esa idea de decir, no, bueno, soy cuadradita, no soy creativa, no se me ocurren cosas, pero a partir de los años y de juntarme justamente con gente relacionada al rubro, me di cuenta de que no era tan así. O sea, de afuera me dijeron, a ver, ¿por qué decís que no sos creativa? Si estás haciendo esto, ¿de dónde sacaste la idea? ¿La hiciste vos? Está bien, te referenciaste, todo lo que vos quieras, pero vos uniste las ideas y lo hiciste. Y a partir como de ese llamado de atención, digámosle, de amigos, fue que empecé a notar incluso que es algo que yo al día de hoy mantengo, de que alguien que esté estudiando psicología tiene que hacer una tesis de cómo la gente del rubro informático está tan arraigada con el mundo creativo y artístico. Porque veía a la gente de mi alrededor, que obviamente en su momento era mayormente de programación, y cómo tenían un lado creativo tan grande, porque claro, a nosotros nos enseñan a resolver problemas. ¿Y cómo resuelves un problema? Y bueno, tenés que pensar fuera de la caja para resolverlo y encontrar la manera más corta, más óptima de llegar a esa finalidad. Y hoy en día, no voy a decir todos los días de la vida o todos los momentos, sostengo que soy una persona creativa. Estoy haciendo un proceso y me repito a mí todo el tiempo de que sí soy creativa y se podría decir de que me siento más creativa de lo que me sentía antes, Ujú. pero es eso, o sea, no hoy en día podría decir, bueno, sí soy creativa, me cuesta todavía, pero lo soy. ¿Vos sabés que se nota que lo decís un poco tímida? Decilo. Y sí, ¿Sos obvio, creativa, Kylie? Mirá, lo los tres soy, decimos. total. Bueno, en mi caso, yo antes no me sentía creativa, digamos, sostenía que yo era la persona menos creativa del mundo. Esto le contaba a Kylie y nos reíamos antes porque es como re extremista, ¿viste? Y además, Total. hoy miro hacia atrás y digo, ¿cómo puede ser que yo pensara eso cuando desde muy chiquita siempre me gustó eh, escribir? Tipo, cualquier concursito de escritura que había, yo me metía, mandaba un cuento, ¿viste? Siempre me gustó mucho dibujar toda la vida. Entonces no puedo creer que yo pensaba de esa forma. Pero nada, como ya se habrán dado cuenta en el pasar de los capítulos con Kylie, tenemos muchas cosas en común. Y a mí también me pasó esto de como no poder eh, hacer conversar, perdón, a mi lado más técnico, más calculador y a mi lado más artístico. Que en definitiva la conclusión que sacamos al conversar sobre esto antes es, bueno, tienen que convivir estas dos partes, después podemos hablar un poquito más de eso. Pero bueno, yo pensaba que mi única capacidad, digamos, era la capacidad de producir y que no había un proceso creativo. ¿A qué me refiero con esto? Yo tengo la capacidad de aprender a hacer cosas. Por ejemplo, siempre me fue bien en el colegio porque a mí me daban una cuenta y yo la aprendía a hacer y después iba a la prueba, la repetía y listo, me iba de 10. Y lo mismo me pasaba con el arte, ¿no? Como que yo decía, bueno, aprendo a dibujar una cara. Hasta que no la dibuje bien, yo siento que estoy, bueno, aprendiendo y después ya cuando la dibujo bien, aprendí, ya está. Aprendo a dibujar tal cosa, aprendo a manejar tal material, aprendo a copiar esto, aprendo a bla, 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 y lo replico. Y ahí termina mi capacidad, ¿me entendés? Como que yo no puedo hacer algo nuevo o, bueno, como decían ustedes, original. Y mi llamado de atención en mi historia no fueron amistades, sino que fue este libro que se llama El camino del artista, que está escrito por Julia Cameron, y seguramente lo habrán escuchado nombrar, y si no, bueno, acá les aparecen sus vidas por primera vez. A este le llaman la Biblia de los creativos, no por nada le llaman así. Yo ahora les voy a hablar un poquito más de este libro. Pero bueno,
mi cambio fue 360. No, 360 sería 180, como para decir que hice así, porque, Claro. claro, yo inicialmente, ¿qué decía? Soy la persona menos creativa del mundo. Y la verdad es que, bueno, después de haber leído este libro y aplicar, bueno, todas las actividades que propone, porque no es un libro de pura lectura, sino que es, bueno, acá dice que es como un curso de descubrimiento y rescate de tu propia creatividad. A mí me funcionó como tal, puedo decirlo con firmeza, porque la verdad es que fue un antes y un después para mí. Y bueno, hoy puedo decir con confianza y en voz alta que yo soy una persona creativa y que confío en mi capacidad de crear. Esto no significa que yo todos los días vaya a tener una idea, ¿no? Pero yo sé que se me presenta un problema, ya sea artístico o no, de la vida cotidiana, y muy probablemente vaya a tener una solución creativa para eso. Es probable que no se me ocurra al segundo cero, tal vez necesito un tiempo para pensar y todo, pero yo creo que sí soy una persona creativa y también, obviamente, esto no vino del cielo, sino que supuso de mi parte un gran esfuerzo y un cambio de mentalidad y de perspectiva y de conducta también, que bueno, es lo que yo quiero como compartir el día de hoy con este capítulo y con nuestras experiencias y todo, porque la verdad es que si uno se siente poco creativo, no hay nada mejor que hacer algo para cambiarlo. Y así con cualquier cosa de la vida. O sea, si vos sentís que hay algo que no es tan fuerte en vos y te gustaría reforzarlo, qué mejor que ponerte a trabajar en eso, ¿no? Así que, bueno, esas son como nuestras experiencias y nuestros puntos de vista actuales sobre la creatividad. Yo sostengo que las dos somos personas creativas, si no lo dice Kylie, lo Sí, digo yo. sí Eh, somos, sí somos. y también creo que todos los que respondieron la historia son personas creativas porque la mayoría son artistas. Y la verdad es que es bastante incompatible pensar en un artista poco creativo. Eh, es simplemente hacer este cambio de mentalidad y tener un poquito de confianza también en nosotros mismos. Así que bueno, hablando un poquito más sobre este libro, que yo se los recomiendo mucho, pero por supuesto también recomiendo leerlo con la mente abierta, porque bueno, esto ya lo hemos Sí. hablado también con Kylie en su momento cuando hablábamos del libro, que creo que vos lo leíste, Kylie. Lo empecé, pero no llegué a terminarlo, lo tuve que abandonar. Ahí va. ¿Por esta razón que iba a mencionar o no? Sí. Ah, ok, entonces estamos en la misma sintonía. Básicamente el libro habla mucho de Dios, ¿ok? Como una parte muy importante dentro de la creatividad personal, ¿no? Y bueno, obviamente aquellas personas que no nos sentimos cercanas a Dios, es como un palito en la rueda que te pone la autora un poco porque, nada, es medio confuso y supone como un esfuerzo de tu parte al estar leyendo, ir cambiando el concepto de Dios por otras cosas, que es algo que ella propone, ¿no? Al inicio del libro te dice, Sí. bueno, yo voy a hablar de Dios, vos a Dios podés decirle energía creativa, podés decirle lo que quieras, pero bueno, tenés que hacer ese pequeño esfuerzo mientras estás leyendo y hay capítulos en los que también habla más, hay otros en los que habla menos, entonces bueno. Por otro lado, otra observación que yo hago sobre este libro que me hizo que me cueste un poquito también llevarlo es que a veces hace como comparaciones un poco extremas sobre, nada, cosas que si las dijera mi abuela en una cena familiar serían desubicadas. Como para que entiendan, Sí, sí. como para que entiendan qué tipo de comentarios me refiero. Pero bueno, para mí la vida es la vida, literal. O sea, todo lo que consumamos y lo que nos puede aportar muchas veces va a tener un lado B que, bueno, no está tan copado. Entonces, lo que yo recomiendo es leerlo con la mente muy abierta, ya sabiendo esto, teniendo esta advertencia de nosotras, y nada, intentar sacarle el mayor jugo posible para nuestro propio proceso, nuestro propio camino. Y Eh, podría agregar que tienen que leerlo con compromiso, también, porque como justamente mencionaste, tiene actividades, sí, uno se tiene que comprometer en que las va a hacer, porque si no, es como ir a matemática y decir, bueno, a ver, tenés que saber sumar. Dicen, ah, bueno, sí, me lo aprendo en algún momento, y después lo vas a necesitar sí o sí, si no, no vas a terminar de aprender el todo. totalmente, sí. Sí, o sea, es
literalmente, como dice acá, es un curso. Piénsenlo de esa forma, si lo piensan leer, que bueno, yo como dije ya lo recomiendo mucho, pero por otro lado también, lo que mencionamos siempre, todos somos muy diferentes, nuestros procesos son muy diferentes, nos sirven diferentes cosas, entonces puede ser que haya artistas a los que no les haya servido o les haya llegado en un momento en el que ya se sentían creativos. A mí justo se ve que lo leí en un momento en el que lo necesitaba y me vino de 10, así que por mi parte sí lo recomiendo mucho, ¿no? Entonces, ¿qué me sirvió sobre todo de este libro? Que refuerza mucho la simple definición de creatividad. La simple definición de diccionario, esa que por ahí uno cuando piensa en creatividad, puede ser que piense en, no sé, de repente cosas mucho más mágicas o mucho más profundas, como pudimos ver en algunos de sus comentarios. Eh, y lo que me dice mucho este libro es, lo que me dijo, porque cuando lo leí fue como que me lo estaba diciendo, eh, la creatividad es, simple y sencillamente, la capacidad de crear. That's all. Eso es todo. Es la capacidad de crear, la facultad de crear. Todos y cada uno de los seres humanos tienen esta capacidad. Ella en este libro dice, incluso, que es nuestra naturaleza. Y yo un poco le creo, te digo la verdad, porque si nos ponemos a pensar, la verdad es que estamos en este momento, si miramos hacia nuestros costados, rodeados de un montón de cosas creadas justamente por otros seres humanos iguales a nosotros. Literal, todo, o sea, todo, para donde mires. Y después la otra es, obviamente, la naturaleza bendita que crea, ¿no? Pero hablando de los humanos, todos tenemos esta capacidad. Y si nosotros nos convencemos de que está en nuestra naturaleza realmente, es como que somos imparables, ¿no? O sea, no. Un poco lo que decía Kylie antes, nada es imposible, porque empezás como a generar ideas en tu cerebro que, bueno, después pueden ser realizadas o no, pero el soltar como esa cadenita de, bueno, no, yo estoy acá atado a este lugar en el que no soy creativo, es lo más liberador que podemos hacer. Entonces, podríamos arrancar este capítulo empezando a pensar en esto. Bueno, arrancar este capítulo, ya arrancó hace un rato. ¿Qué opinas de esto de que es nuestra naturaleza, Kylie? Bueno, sí, incluso yo siento que algo que viene con la creatividad es que se asocia siempre al arte. Dice, Sí. alguien creativo es porque es alguien artista. Mm, Y no, como hablábamos antes, yo lo veo, por ejemplo, en mi papá, que mm, siento que es una persona extremadamente creativa y él no se dedica al arte, pero él es carpintero y él se arma sus máquinas. No todas, obviamente, pero él tiene una necesidad de decir, no, porque necesito que esta tablita se me corte de esta forma. Se las ingenia y crea una herramienta a partir de otras y mezcla cosas o se crea, él se compró una máquina 3D justamente para poder imprimirse piezas que él necesite puntuales, porque no existen porque es algo claro, que lo está sacando de su cabeza y dice, a ver, yo necesito, no sé, un engranaje que tenga esta forma para que me conecte con eso. Y eso es ser una persona creativa, ¿no? total. Y venimos a esto de la capacidad de crear simplemente. Hacer una herramienta no es que estoy haciendo algo artístico como tal, Ujú. viene esto de lo técnico, pero lo está creando y está pensando en cómo solucionar este problema y todos los días vamos a encontrar algo. Y encima podría ir usar mucho el rasgo argentino en esto, ¿no? Pero los argentinos nos ingeniamos un montón esto y siento que tenemos desarrollada la creatividad justamente porque necesitamos de alguna forma arreglárnosla y esa persona que te solucionó algo con un alambrecito o con la cinta es ser creativo. Sí.